Dios les bendiga. Vamos a buscar así rápidamente en el libro de Mateos, el capítulo 4. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El versículo 2 dice: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Volvemos otra vez y repetimos el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te rendimos loor, Señor, te damos gracias. Padre, habla nuestras vidas de acuerdo a tu beneplácito, a la forma como tú quieres administrarnos en estos momentos. Padre Celestial, tú conoces cada necesidad, cada situación. Enséñanos, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos ser edificados. Padre Celestial, queremos ser alentados, fortalecidos, Señor, a través de tu palabra bendita. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que yo le puse para esta reflexión es: hasta que no sientas verdadera hambre, no estás siendo tentado. Y en el capítulo 4 del libro de Mateos, el versículo 1 nos da la información de que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu de Dios que llevó a Jesús al desierto. La palabra del Señor nos dice que la nación de Israel fue pasada por el desierto para probar lo que había en el corazón de ellos. Dios permitió que pasaran por el desierto para probar lo que había en el corazón de ellos. Entendemos obviamente que Dios es omnisciente y que lo sabe todo. Entonces tenemos que entender que Dios quería que ellos supieran lo que había en su corazón. El salmista David, cuando pasa por la tentación y cuando mira a Betsabé desde el palacio, la ve hermosa, la desea y la toma para sí. No midió que era una mujer casada, porque le dieron esa información. Ya que la había visto, la deseó, y entonces un pecado siguió al otro. Ahí cometió el pecado de adulterio, de homicidio. Un pecado llevó a otro. No que él lo hubiera planificado, sino que un acto llevó seguido al otro. Y entonces es en la tentación donde se refleja nuestro carácter y nuestra integridad. Allí vamos a ser confrontados con lo que somos, con lo que decimos ser. Es muy fácil en estos días predicar la palabra del Señor y cualquiera se puede preparar teológicamente, pero la verdadera importancia consiste en aplicar lo que se estudia a la vida diaria. Si yo no pongo en práctica la palabra del Señor, luego lo que yo estudié estuvo de más. Por eso es que la Biblia del Señor dice: teme a Jehová, porque el temor de Jehová es la sabiduría. Entonces, esa sabiduría del Señor, por el temor que tenemos de su palabra, nos va a evitar meternos en muchos problemas. Si el salmista David hubiera analizado las cosas y hubiera reprendido la tentación cuando le dieron la información que era una mujer casada, que Betsabé era la mujer de Urías, y hubiera analizado las cosas y se hubiera sacudido, hubiera entonces decidido ir a la guerra o hubiera hecho otra cosa y no hubiera sucumbido ante la tentación, entonces no hubiera tenido que enfrentar una consecuencia después del pecado que él cometió. Siguieron unas consecuencias bien difíciles en la trayectoria de él, donde su familia fue impactada por el pecado que él hizo. Entonces, muchas veces nosotros no analizamos las cosas cuando somos tentados, y podemos ser tentados en diferentes áreas. Pensamos en la tentación y rápido pensamos en un acto, ¿verdad?, físico, en un acto sexual,
Y hay diferentes clases de tentaciones, tanto en el área económico, donde podemos vernos tentados a mentir para ganar unas cosas. Podemos ser tentados en diferentes áreas de acuerdo a nuestras necesidades particulares. Y ahí tenemos que entender que después que nosotros cedamos a esa tentación y nos satisfagamos, vamos a tener que enfrentar unas consecuencias después. Dice la palabra del Señor que Dios al que ama, castiga. Y Dios nos perdona, pero tenemos que lidiar con unas consecuencias. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. No piense que Dios nos va a quitar los problemas y las tentaciones y tantas cosas. Nadie es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sino que de nuestras propias pasiones somos tentados de lo que nos gusta, de todos esos deseos y necesidades que nosotros tenemos. El enemigo, que siempre está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, conoce esa falla y entonces nos pone tentaciones en el camino para ver dónde está nuestra fe, si sucumbimos a ella para robarnos las bendiciones del Señor, porque vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y entonces el enemigo estaba en un escenario importante con el Hijo de Dios. Y Él no viene a jugar. Cuando Él viene, viene a matar y viene a destruir. Y tenemos que estar muy, muy alerta en nuestra vida espiritual, porque el enemigo no viene a jugar. Cuando viene, viene a matar. Dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Cuando usted está en el momento de la tentación, no va a ser algo fácil, porque el enemigo va a esperar hasta que verdaderamente usted tenga una necesidad bien, bien fuerte para atacarlo. Y uno se ve en la situación de que, ¿qué voy a hacer ahora? Viene a mí la historia de los dos hermanos, de Esaú y de Jacob. Dice que Esaú vino de cazar porque el papá le había pedido un potaje antes de bendecirlo. Y ya Jacob, ya con su madre, ellos habían hecho un plan. Y ya ellos habían preparado ya un potaje de antemano. Y cuando vino Esaú de la casa, dice que sintió un hambre tan tremendo y ahí se encontró con Jacob. Y él le dijo, dame de ese guisado. Y él dijo, si tú me vendes tu primogenitura. Y él no pensó en la tentación, por eso que tenemos que analizar. Él no pensó las consecuencias que él iba a tener. Y él dijo, si yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Usted cree que la madre y el hermano, si lo ven tirado en el piso, que desmayado, no le van a dar algo? Tenemos que analizar la historia, porque la palabra del Señor nos da la información y dice que así menospreció Esaú la primogenitura, y aunque la procuró con lágrimas, no la obtuvo. Porque tenemos que pensar en ese momento de necesidad, cuando viene la tentación, ahí es que se va a demostrar dónde estamos parados y dónde está nuestra fe. Ahí es que donde tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Y compartiéndoles una experiencia, en mi trabajo, yo estoy divorciada del padre de mi hijo, va más de 11 años, y ya estaba sola por muchos años. Y conozco a un compañero de trabajo, no quiero dar detalles porque es un compañero de trabajo. Y cuando nosotros nos vimos por primera vez, hubo una química, como dicen por ahí, y tanto él estaba con sus ojos puestos en mí,
como yo tenía mis ojos puestos en él. Y así estuvimos por meses largos. Y hasta que un día nos hablamos, nos pedimos el número de teléfono y ahí empezamos una relación. Pero yo no sabía que él era un hombre casado. Hasta que lo supe, pues fue como un poquito difícil porque ya habíamos tenido una relación, aunque no la habíamos consumido, pero ya habíamos empezado una relación, sí se puede llamar así porque él es un hombre casado. Y entonces ahí yo tengo que pensar, o me complazco yo, mis deseos, el hecho de estar con una persona que me simpatiza, que me gusta, o cedo ante la tentación y peco delante del Señor. Hay personas que dicen, ay, eso no es nada, yo peco y después me arrepiento. La gracia nunca se hizo para pecar, sino que Dios, sabiendo nuestras debilidades, sabía que nosotros íbamos a necesitar su gracia y nos dio su gracia para perdonar nuestros pecados, pero no para que caigamos en un juego, porque esto es algo peligroso. Y puede ser que no tengamos la oportunidad de regresar en uno de estos juegos, porque el enemigo se va a encargar de atarnos tanto que nosotros no vamos a poder salir de ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con el pecado no se juega, porque el enemigo no juega a ser diablo. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y entonces yo tuve que analizar en una persona que me gustaba, porque a veces pasan tentaciones y uno dice, bueno, yo no caí en la tentación, pero la persona no le gustaba a uno, o no era una persona que verdaderamente le moviera el piso a uno, como dicen. Y así pues cualquiera puede decir que es libre de una tentación, pero cuando la persona te gusta, cuando es la persona que verdaderamente tú miras como el hombre de tus sueños, pues ya la cosa es más diferente. Entonces la tentación verdaderamente viene a ser una tentación. Y yo me puse a analizar y después le dije, mira esto, tenemos que parar esto aquí porque esto va en contra de mis convicciones. Tú eres un hombre casado y yo soy una mujer cristiana, yo no puedo seguir contigo, esto no está bien. Pero ¿qué pasa? Que pues quedamos como amigos. Yo borro su teléfono y todo eso porque uno no puede dejar puertas abiertas. Esto es algo que también uno tiene que tener mucho cuidado en eso, porque si uno se queda así, pues va a volver otra vez a caer. Y uno tiene que ser honesto con uno mismo. Y viene otro compañero de trabajo. No quiero ser muy enfática en eso, no quiero dar muchos detalles porque es mi área de trabajo. Aunque no estoy trabajando en ese lugar ahora, pero fue un lugar donde yo trabajé. Y no quiero dar detalles. Y vino con las mismas cualidades del otro. Parecían familia. Y de nuevo el juego de miradas y demás. Y yo dije para dentro de mí, tú pecaste porque aunque la relación no se consumió, pero tú pecaste delante del Señor porque nunca debiste, después de entender que era un hombre casado, haber seguido con esta persona. Y cuando se me presentó de nuevo la oportunidad, yo me había arrepentido delante de Dios de todo corazón, me había humillado delante del Señor. Yo dije, yo no voy a caer de nuevo. Aquella vez caí inocentemente porque no lo sabía, pero esta vez no voy a caer porque viene por lo mismo. Y yo no voy a caer esta vez. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si hemos cometido algún error, no somos perfectos. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Pero no podemos usar la gracia como un juego para pecar y después arrepentirnos. Eso no es correcto. No podemos usar la gracia así porque el enemigo lo que va a hacer, nos va a atrapar, nos va a engañar y nos va a robar las bendiciones del Señor. Y esto nos va a poner en una inestabilidad espiritual y apática, donde no vamos a poder crecer en el Señor y donde el enemigo nos va a tener esclavizados porque no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra que el que se arrepiente y se aparta del pecado alcanzará de Dios misericordia. Y es difícil porque cuando uno es tentado, uno tiene que tomar una decisión si de obedecer lo que tú profesas hacer o si ceder a la tentación. Y van a venir unas consecuencias, porque después de eso me costó trabajo volver a estar activa en la iglesia, que Dios me abriera puertas para trabajar para el Señor, porque vas a tener que pagar un precio, te va a costar volver a levantarte, van a ser más cadenas con que tienes que luchar,
que si no hubieras caído, no hubiera tenido que tener ese problema. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarnos de aquellas cosas que nos atraen. Si usted sabe que usted tiene un problema en determinada área, mire, evite de todas maneras hacer cualquier cosa para caer en esa área, porque es un área débil de usted. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos para vivir una vida delante del Señor consagrada. Dios permite las pruebas para nuestro crecimiento. Ninguna prueba nos puede apartar del amor del Señor. Dice que la palabra del Señor que nos apartará del amor de Jesucristo, peligro, espada, cuchillo, no más. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no nos va a dar pruebas que nosotros no podamos salir victoriosos. Así que eso sería una excusa. En Dios tenemos toda la fortaleza que necesitamos para salir triunfantes. Y dice el versículo 3, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es lo que estoy diciendo, la palabra del Señor no la podemos usar fuera de su contexto. El enemigo usó el enemigo tiene conocimiento de la palabra y usó la palabra para tentar a Dios, pero Dios con la misma palabra le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que conocerla. Por eso que dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no conocemos la palabra del Señor, no podemos combatir las tentaciones que nos vienen y todo dardo del enemigo. No lo podemos combatir porque no conocemos la palabra del Señor. Tenemos que sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor, para cuando vengan todos esos dardos encendidos por la palabra del Señor, rechazarlos en el nombre de Jesús. Y Dios le contesta con la palabra, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Él tenía una necesidad y el enemigo le estaba poniendo una solución muy fácil. Entonces es como nosotros pudiéramos pensar aquellas personas que estamos solteros, y no simplemente los que estamos solteros, también los matrimonios también pasa. Tenemos una necesidad y estamos solos y hay ofertas. Y nosotros no podemos decir, no, yo estoy solo, yo he esperado mucho tiempo en el Señor, Dios sabe que tengo necesidad, yo voy a tomar esta vía más fácil y después me arrepiento. Eso no es así, mi hermano, el enemigo lo puede destruir. ¿Cuántas personas han salido en citas ciegas y se han encontrado con un lunático y les ha privado de su vida? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo no juega a ser diablo, vino a matar, a robar y a destruir. Matrimonios que dicen, no, yo voy a simplemente a pasarla bien sin ningún compromiso, pero no saben que alguien lo vio y se lo dijo a su esposa y el matrimonio se le vino abajo y se le destruyó. Entonces tenemos que tener cuidado porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, a robarnos las bendiciones del Señor. Y tenemos que predicar, y no tan solamente predicar la palabra, sino vivirla, poner en práctica lo que nosotros predicamos, porque ¿de qué vale que nosotros conozcamos mucho la palabra del Señor, conozcamos mucha Biblia y no la pongamos en práctica? Tenemos que poner esa palabra en práctica, y en los momentos que vamos a tomar decisiones, tenemos que consultar la palabra del Señor, porque entonces nosotros planeamos, hacemos lo que nosotros queremos y después queremos que Dios nos bendiga en las decisiones que nosotros tomamos. Y no es así. Nosotros tenemos que, antes de tomar una decisión, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque solo Dios sabe lo que es bien para nosotros. El versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y el 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él habló la palabra del Señor. Él estaba dando soluciones aparentes. Y tenemos que tener cuidado.
porque el mundo ofrece muchas vanidades. El mundo ofrece muchas cosas fáciles. Tienes una necesidad, te sientes aburrido, pues ve a beber, ve a hacer lo que tu corazón quiera para que te sientas contento. Pero el ocuparse de la carne dice que es muerte. Pero el que se ocupa de la vida es el que se ocupa de buscar de Dios. Eso va a traer vida y paz. Y tenemos que tener cuidado con las ofertas que nos hace el enemigo para robarnos las bendiciones del Señor. Dice el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando vienen estas tentaciones a nuestras vidas, es el momento de poner en práctica lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos. Porque a veces hablamos y predicamos muy bonito y a la hora de la prueba sucumbimos ante esa prueba. ¿Y dónde está lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos? Entonces nosotros podemos exhortar a otras personas para que no se desvíen de los caminos del Señor, pero nosotros no nos los aplicamos a nosotros mismos. Y nuestra vida espiritual entonces va en decadencia. Y sobre todo, lo más importante, que no podemos vivir vidas que le sean agradables a Dios y ser sal y luz para esta tierra. Dios nos ha llamado para ser luz para esta tierra, para hacer una vida que lleve ejemplo, que lleve salud, que lleve salvación. Pero si nosotros nos comportamos como los de afuera y vivimos exactamente como los de afuera y haciendo la misma cosa como los de afuera, entonces nosotros necesitamos verdaderamente un encuentro con el Señor Jesús. Verdaderamente nosotros no hemos conocido verdaderamente la salvación. No hemos tenido una experiencia con Jesús que marque nuestra vida y que nuestra vida sea diferente. Nuestra vida tiene que ser diferente de la vida que vive en el mundo. Nuestro hablar, todo nuestro comportamiento, nuestras relaciones tienen que ser diferentes que la del mundo, porque Jesús vive dentro de nosotros. El versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo no te va a tentar con algo que a ti no te gusta. El enemigo te va a tentar con algo que tú anhelas, con tus deseos, con algo que tú quieres. El enemigo te va a enfrentar con todos esos deseos que tú tienes. Y esto es un tema muy interesante. Hasta que no sientas verdadera hambre, no estás siendo tentado. No puedo continuar más porque tengo espacio muy poco en mi teléfono. Y aquí hay mucha tela para cortar, pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así porque ya no me queda espacio suficiente. Y con esto termino. Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo vamos a poder combatir los ataques del enemigo con la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que buscar de Dios, orar, ayunar, buscar la profundidad, la intimidad con el Señor para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Dios les bendiga.